Hola Suanes, soy Pozo y hoy día seguimos pintando Mansion of Madness. En esta ocasión vamos a pintar un batch de 4 héroes. Entonces, los héroes que vamos a pintar hoy son Sister Mary, Kate Winthrop, Caroline Fane y Vincent Lee. No voy a ir mucho en el lore todavía porque lo vamos a ver por separado cuando pintemos cada miniatura. Respecto a cómo vamos con Mansion of Madness, nos faltan 16 miniaturas de un total de 55, lo que nos da un factor de vergüenza de 29%. Pero vamos a mejorar bastante hoy día usando 4. Así que antes de continuar, les recuerdo que por favor le hagan like al video y se suscriban al canal y veamos cómo sale. Entonces vamos a partir con la hermana María, que es una investigadora para el Vaticano. A pesar de que la miniatura indica que parece ser una mujer de edad, se supone que es una mujer joven y que muchos llamarían audaz, pero el lore indica que no es que sea audaz, sino que sus acciones están guiadas por una inquebrantable fe en que el Señor la guía. Respecto a la miniatura, es bien chora. Yo encuentro que está muy basada en como la persona de Lady of the Lamp de Florence Nightingale. Si buscan cualquier foto de como arte respecto a la persona de Lady of the Lamp de Florence Nightingale, van a encontrar algo que es literalmente lo que se ve en esta miniatura. Así que, bueno, ¿cómo lo vamos a pintar? Vamos a usar colores oscuros en la capa, colores medios en el resto de la ropa y vamos a hacer algunos highlights y lining con blanco. Así que veamos cómo vamos. Partimos pintando la falda y parte de la capa usando Slaughter Red. Si bien tenemos que tener cuidado al pintarla, no me preocupo mucho porque sé que la mayoría de los lugares donde me puedo equivocar, después los voy a poder cubrir con otro color. Excepto los brazos. El resto de la ropa lo pintamos usando Hardened Leather. La piel, como siempre que usamos Speed Paint, va con Crusader Skin. Debido a que para todos efectos prácticos sigue siendo un cultista, el pelo va con Zealot Yellow. Para la lámpara usamos Gravelord Grey y Fire Giants Orange. Las botas las pintamos con Hive Dwellers Purple y después de un barnizado hacemos un lining con blanco. Ya, vamos por Vincent Lee. Vincent Lee es el tanatólogo del Hospital St. Mary en Arkham. Obviamente por su ubicación y su profesión está en el centro de casi todo lo malo que pasa en el setting de los mitos, o al menos en el setting de Mansion of Madness. No hay mucha más información de él aparte de eso. Y eso, esta es una de las miniaturas que encuentro más feita, en particular su sierra es particularmente fea, pero veamos si logramos que salga bien. Para Vincent queremos un look de Hillbilly, así que partimos pintando su camisa color Zealot Yellow. La chaqueta la hacemos con Hardened Leather. Los pantalones los pintamos usando Green Black.
Mientras repaso, aprovecho de pintar su maletín usando Hardened Leather también. La piel obviamente va con Crusader Skin. Entendiendo que no es un cultista, pintamos el pelo también usando Green Black. Vamos por Caroline Fern. Caroline Fern es una psicóloga que tiene una especialidad en hipnosis y mediante su práctica estuvo en contacto con mucha gente que estaba un poco... digamos que había perdido su sanidad, y después del asesinato de uno de ellos se dedicó a investigar qué ocurrió, y así se volvió un investigador en el mundo de Mansion of Madness. Me llama un poco la atención y no estoy muy seguro cómo pintarla. Quiero usar colores bien claros y que sea como de ropa bien femenina, pero no sé si tengo los colores correctos para hacerlo, pero veamos si sale. Pintamos el vestido de Caroline usando Magic Blue. Sus botas y otros detalles van con High Dwellers Purple. Adivinen con qué color va la piel. Así es, con Crusader Skin. El pelo va con Slaughter Red, aunque tal vez debería haber usado Blood Red, hubiera quedado mejor. Pistola, libro y anteojos van con Green Black. Entonces vamos por Kate Winthrop. Kate Winthrop es un investigador, es una científico que está obsesionada con descubrir los secretos de como la ciencia dimensional, por decirlo de alguna forma, después de que su profesor y mentor fue devorado por una criatura extradimensional. LOL. Dato rosa es que estuve en una universidad, o sea, ella trabaja en una universidad en Buenos Aires. Esta miniatura va a costar un poco porque tiene mucho blanco, porque obviamente tiene una pata de laboratorio, pero veamos si podemos hacer algo bueno con ella. Démosle. Partimos haciendo la piel usando Crusader Skin. Zapatos y otros detalles los hacemos con Purple Alchemy porque queremos que se vea femenina. Pelo va con Zealot Yellow, a pesar de que no es un cultista. Estamos. Quedaron bastante decentes para ser hechas con Speed Paint. Los colores de Sister Mary quedaron bien. La cara siempre fue rara, pero se ve súper. Su especie de hábito se ve bien. Esta no es Kate, esta es... Oh, se me olvidó el nombre.
Carol Fern también está bien. Mi único queja probablemente sería que me quedaron mal los lentes, pero se ve bastante bien. Está iluminada, tiene buenos colores. Excelente. Vincent Price. Poco. No era mi intención que quedara tan moreno, pero quedó bien moreno. También se ve bien. Pocos detalles. Los botones obviamente están todos manchados, pero mala suerte. Se ven los detalles. Y Kate Winthrop. Piola. No quedó tan limpia como quisiera, pero es difícil cuando se hace con blanco. Así que... bien. Ya, pues estamos con el primer batch de héroes de Mansion of Madness. Nos quedan 12 miniaturas por pintar y nos vemos en la próxima.